La cruda advertencia sobre la trampa en la que cayó Milei y que ya hundió a Macri. Te pregunto, porque vos sabés cómo se toca la botonera, ¿cómo se toca la botonera cuando, tal como explica Torre en ese libro maravilloso, digamos, vos explotás un granito por acá, te salta por, viste, del otro lado, te querés arreglar el pulmón, se te rompe el tobillo, tocas el cerebro y tenés un problema en la rodilla. Es como que es un quilombo muy difícil de resolver la economía de este país. Mirá, me sirve la introducción porque yo cuando salí de la función pública y alguna vez algún colega tuyo me preguntó cómo me sentía, yo dije que el Viceministerio de Economía era como, viste la cabina de un avión que tiene cientos de botones. Montón. Y te dicen, puedes tocar este y este. Sí. El resto no porque se enoja Moyano, este se enoja el presidente, este se enojan los gobernadores, este no sé qué. Eso no es normal, digamos. Yo creo que es producto de un país que hace muchos años que la economía no da resultados. Entonces, obviamente, las demandas para el ministro de Economía son inmediatas y son múltiples. Digamos, si uno viniera creciendo, no sé, los últimos 10 años, probablemente podrías tocar muchos más botones. Seguro. Y creo que eso nos mete en una trampa que es que, yo te diría que, no sé, los últimos 3 presidentes han cometido el error de prometer resultados muy rápido. Entonces eso setea las expectativas de una manera muy perversa. Yo te soy sincero, me puse contento, al margen de que fue un blooper, bueno, el folclore lo dejo aparte, pero me puse muy contento cuando el presidente retuiteó una colega de ustedes que reflejaba un trabajo que analizaba lo difícil que es bajar inflaciones del 30% después de venir de 200. Claro. Y ese trabajo dice, che, mirá que de 30 a un dígito anual puedes tardar 10 años, 6 años, 7 años. Yo leí ese retweet como un presidente que empieza a decir, bueno, no va a ser 0 en agosto, y tal vez no va a ser 0 en su primer mandato, incluso ni siquiera en su segundo. La verdad que yo ahí creo que honestamente deberíamos decir mejor que diga eso el presidente. ¿Sabés qué y que opere de esa esto? manera. Porque cuando uno lee tu biografía, vos sos licenciado en Economía, sos magíster en Economía, pero hiciste una maestría en Comunicación Política. Y Opinión Pública. Y opinión pública. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Era el único curso que encontré que se daba los sábados. En Flaxman. Ni siquiera. De lunes a viernes. Está bien. Estaba re... Podría ser una confesión. Barbería. No, es un muy lindo posgrado. Sí, pero había una por condición de disponibilidad. borde que era yo de lunes a Te viernes. voy a hacer mi confesión para que Una veas que no sos el vocación. único. Cuando me fui a estudiar afuera, lo primero que me fijé es cuándo tenía ganas de ir a vivir a Madrid. Entonces me fijé qué posgrado había empezando en enero. No, pero sentía que después de pasar por la función pública era bueno volver a la academia, claro que sí, pero estaba es divertido. difícil. Lo que te digo es esto, una de las máximas de la comunicación política es jamás setees los marcos con los que después te van a hablar a vos. Sí. Nunca se dice pobreza cero, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias. Alberto, hoy empieza la guerra contra la inflación. Milei dice, en agosto la inflación empieza con... No, presidente, no. Digo, vos fuiste viceministro de Economía, vos escuchás esto de un presidente, te dan ganas de decirle, por favor, pará. Mirá, lo que pasa es que creo que ahí hay algo de vuelta complejo. Esto, hay que poner en contexto, esto es lo que genera la inflación. O sea, cuando los economistas decimos la inflación es un bicho que lo que te hace es acortar los periodos de planeamiento, el horizonte temporal. Porque vos decís, ¿para qué voy a ahorrar plata ahora si en 10 años no va a valer 2 mangos, Claro. si en 5 años no va a valer 2 mangos, si mañana no va a valer 2 mangos? Parte de lo que la inflación le termina haciendo a la política que la genera es obligarlo a dar resultados muy rápido. Obligarlo a dar resultados muy rápido. Lo que es bueno para la campaña es, digamos, tu condena en la gestión. Y de hecho, si vos mirás las últimas 3 gestiones, Macri, Alberto y ahora Milei, los 3, bueno, Milei es una película en desarrollo, digamos, pero los 3, por apurar la economía para ganar la elección de medio término, Macri perdió su reelección, Alberto perdió su reelección y a Milei lo salvó Bessent. Y vos decís, ¿por qué un presidente tiene que estar exigido a ganar una elección de medio término? Sobre todo con una sociedad que la audita y dice, pará, a ver, los problemas de una de las 3, 4 economías más complicadas del mundo, vas 2 años, ¿los arreglaste? Yo diría, la respuesta sincera es no, ni empecé. De hecho, con Milei está un poco además exacerbado porque lo que agarra es una economía absolutamente destrozada. Entonces, uno lo que diría es, mirá, si no volaste por el aire, está muy bien que te voten, Ahora, que te voten a favor. Emanuel, bueno. traes un punto interesante. Vos sabés que
el gobierno está haciendo mucho hincapié en la parte macro. Viste que Sí. está la discusión si la macro y la micro se diferencian, si son las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo se explica a la gente cuando te dice, che, me cuesta llegar a fin de mes, que los indicadores macroeconómicos pueden ayudar a que eso se reordene? Bueno, primero porque hay una cosa que es responsabilidad estrictamente hablando del programa macroeconómico, hay otra cosa que es que Argentina está en un entorno internacional que es muy bueno en algún sentido, y ese muy bueno tiene que ver con todo lo que está, te diría, cerca de la cordillera. O sea, hoy el mundo necesita esas cosas que Argentina se dio el lujo de no explotar durante muchos años. Pero la parte mala es que tenemos una combinación de un programa macroeconómico que justamente para ir a la elección de medio término y decir, viste que bajé la inflación, usó una herramienta que es muy buena para bajar la inflación, pero que es muy mala para la actividad, que es una apertura económica combinada con un tipo de cambio bajo. Digamos, un poco la crítica que recién vos mencionabas del profe Frenkel. Pero arriba de eso hubo un cambio del cual Milei es víctima, digamos, no era difícil preverlo, que fue que a partir del Liberation Day, o sea, a partir de la guerra arancelaria que planteó Trump, la posición de China, y diría de la periferia asiática en términos de agresividad comercial, está llegando a lugares donde nosotros por lo menos no lo vimos anteriormente. Y esa agresividad se ve en dos ángulos. Una, en lo agresivo que está haciendo el sudeste asiático, la propia China, con precios. Claro. O sea, uno ve en el mundo hoy deflación en dólares de bienes, pero provenientes de China. No ves deflación en dólares de, no sé, una exportación que te hace Alemania, pero sí de China. Y arriba de eso, y esto tiene que ver más con la realidad china que obviamente que con la Argentina, China está sufriendo una desaceleración en su tasa de crecimiento y el partido, que controla la economía con un, digamos, capitalismo de Estado, tiene diversos nombres, el partido está teniendo una presión muy fuerte a sus compañías para que no bajen la producción. Claro. O sea, la orden es vendan. Porque si me desacelera el consumo interno y encima ustedes venden menos, empiezo a tener problemas. Entonces, no solo las compañías están bajando los precios para vender más, una cosa, digamos, ley de oferta y la demanda, lo más básico que se puede hacer, sino que además están ofreciendo condiciones de crédito inéditas. Hoy un importador argentino puede pagar productos provenientes de China a 6 o 9 meses de plazo, cuando todos saben que a nosotros, si decís que sos argentino, no te prestan ni una virome para firmar un papel. Por adelantado nada. Hace 2 años que venimos de no pagarle absolutamente a nadie las importaciones y dejar un tendal. Entonces tenemos una historia muy cortita y muy dramática. Entonces la apertura comercial fue súper eficiente para bajar la inflación más rápido que lo que uno podría haber previsto, pero pagó un costo muy alto en términos de empleo y en términos de consumo. Claro. Yo creo que el ejemplo micro... Te pregunté porque, digo, ¿cómo se explica? Que te dicen, che, yo tengo que llegar a fin de mes. A mí la verdad me da igual el déficit, el equilibrio, para el mí superávit. el ejemplo micro que conecta bien con la macro, porque a veces la micro es una anécdota y vos decís, mirá, no, la macro va por otro lado, esto le pasó a este pobre hombre, a esta pobre empresa, a este sector. Pero el ejemplo micro que conecta con la macro es, no voy a decir el nombre, porque la otra vez lo dije en un programa y era auspiciante y se me armó un lío enorme. Da una pista. El ejemplo de los termos. Sí. Bien. O sea, nosotros teníamos termos que valían 200 lucas, Sí. que era una absoluta locura. Una locura. Una total locura. Pero teníamos un montón de empleo, digamos, y en el sector de los termos y en todos los sectores, pero estaban todos los sectores parecidos. Los jeans valían más caros en el Alto Palermo que en la Quinta Avenida, los autos valían más caros acá que en Brasil, etc. La otra vez, en la controversia que se armó en Twitter, el dueño dice, bueno, está bien, sí, yo eché a 100 personas, pero ahora el termo vale 100 lucas. Y esto me parece que los economistas lo entendemos. Vos cuando importás un producto, el consumidor lo que ve es una cosa más linda, más tecnológica. Y más barata. Más barata. Ahora, al mismo tiempo dentro de ese producto lo que estás importando son las condiciones laborales en las cuales ese producto se produjo. Porque vos te estás comparando con cuánto labura un chino, con qué régimen laboral tiene un chino, con esa empresa, cómo financia su bien de capital, con una empresa... El ejemplo de neumáticos de hace unas semanas. Hoy un productor de neumáticos en China produce en una tierra que se la da al Estado, compra las máquinas con un leasing al 1% de tasa de interés anual. Con leasing, cosa que acá Exacto. Y los trabajadores hacen 6 por 1. Pero no Déjame puede ser, meterme ahí, perdón, no Manuel. puede ser responsabilidad del consumidor eso, ¿no? No, por O sea, eso, Emanuel, déjame entrar Claro, ahí. ¿hasta cuánto es sostenible ese esquema? Lo último que para, podemos pedir es que haga patria, pague caro. Emanuel, olvídate, no, diste no, en el clavo, totalmente. me parece, del tema, a donde quiero llegar, del cual Lacha es un experto, que es el tema de los impuestos.
Pues si te fijas cuánto paga de impuestos el tipo que produce ese termo en Argentina. Entonces por eso vuelvo al quinto piso y te pregunto a vos cómo se hace. Pues digo, che, ok, vamos a bajar impuestos. Entonces, cuando empezás a ver qué tenés que recortar para bajar impuestos, te topás con los amigos gobernadores que les encanta tener legislaturas bicamerales, choferes, aviones provinciales que usan para cualquier boludez. Y empezás a tocar, como bien cuenta Juan Carlos Torres en ese libro maravilloso, que cada vez que él acompañaba a Zurri y la agarró Alfonsín, aparecía la CGT, aparecía el Fondo Monetario, aparecía el peronismo. Siempre aparece alguien que no quiere ajustar, que es la clave para poder bajar los impuestos. Entonces, ¿cómo haces? Porque yo ahí me quedo con lo que dice Mica. Digo, en definitiva, a mí me importa un comino, el resto digo, che, el pobre tipo que quiere comprar un termo y no lo quiere pagar 200 lucas. No puede. O no lo puede pagar. O lo que cuesta un auto en Argentina, Sí, claro. un auto de porquería, lo digo, perdón con los que lo fabrican, que tiene el levantavidrio manual, que no tiene airbag, que para doblar a la izquierda tienen que sacar músculo y hacer fierro 15 días, te sale una fortuna de guita. Entonces digo, sin bajar los impuestos, ¿cómo hace para resolver esto? Bien. Argentina tiene impuestos tan altos y, en espejo, gasto público tan alto por sus errores, no por sus aciertos. ¿Qué le ha pasado a la política? Como ha, digamos, pifiado en el programa macroeconómico que nos permita ir a algún lado en este mundo, que además está complicado ir a algún lado, todo eso lo fuimos solucionando poniendo plata donde había una falencia de la política macro. Cuando ese poner plata te empezó a generar problemas inflacionarios por el déficit, por la emisión, dijiste, bueno, ok, no, en realidad lo voy a tapar con impuestos. Entonces, al final del día lo que nos está pasando es que Argentina produce lo mismo, te diría, desde 2012, y todos los años somos un poquito más. Entonces, lo que estamos haciendo, en vez de arreglar los problemas, es cambiarlos de lugar. Entonces, hoy le cargas más impuestos a uno que está más o menos bien para tapar el error de uno que está más o menos mal. La única forma de Argentina para bajar impuestos y no armar otro lío es que crezca la productividad. La productividad significa, con la misma gente, poder hacer más cosas. Y ahí no tenés un huevo de gallina. Bueno, no, al revés. No le pidan a los macroeconomistas que hagan crecer la productividad. No laburamos de eso. No trabajamos de diseñar políticas educativas, industriales, tecnológicas. Bueno, ahí tenés un punto con lo que plantea el gobierno. Ese punto. Es que el problema es este. Yo como macroeconomista te puedo girar este país 180 grados en 6 meses. Para un lugar bueno, un lugar malo. Lo que no puedo garantizar es que ese giro dure más de 12 meses. Entonces, lo que nos debería haber pasado como país, que es algo que le pasó a un montón de países en la región, es que en algún momento debería haber ciertos acuerdos sobre cuál es tu driver de productividad, que significa cómo te insertás en el mundo. ¿No se necesita plata para eso? No necesariamente. A veces se necesita organización. Claro. A veces se necesita... A ver, si nosotros logramos de alguna manera, y no creo que la única condición sea plata, que tengamos un mes más de clase por año. Digamos, hoy los promedios dan que los chicos tienen un mes menos. Sí, acaba de salir de Argentina En por la el nivel no educación. hizo eso, el gobierno no dijo, es minería, es petróleo, No, es no lo campo, acordó con el resto nadie. vamos atrás. es que No lo acordó con nadie. Es que este es el problema. Claro, cuando ocurrió la reforma laboral, a mí me dieron una opinión y dije, miren, yo tengo una opinión técnica artículo por artículo porque de eso trabajo. Pero tengo otra opinión que para mí es más importante, que es del orden de la economía política, que es la siguiente. Las reformas laborales que realmente hacen la diferencia tienen cierto nivel de consenso. O sea, son como esas negociaciones donde los dos se van con cara de traste. Sí. Entonces quiere decir que llegaste a un buen lugar. Cuando la CGT dijo nosotros no estamos de acuerdo, era previsible que iban a ir a la justicia. Hoy tenemos la mitad de la reforma laboral trabada, la otra mitad la oposición dice si yo gano, la cambio. Con lo cual está toda trabada. Y entonces contratar un trabajador, contratar a un trabajador es una decisión que vos tomás para siempre. O sea, no es que vos decís, contrato a un trabajador y mañana cambio de gobierno, lo echo, lo traigo. Vos decís, che, yo contrato un trabajo porque creo que mañana voy a vender más y pasado voy a vender más. Bueno, esa decisión está atravesada por que hoy lo indemnizás con un fondo, mañana lo indemnizás con la doble si hay una crisis, mañana no tenés indemnización. Ese tipo de cosas que son, no me quiero, digamos, sacar la responsabilidad, pero que no son del orden macroeconómico, que son del orden político, donde uno ve en el resto de los países drivers, qué sé yo, Chile pasó del comunismo a la dictadura, literalmente, Sí, total. o sea, Sí. Allende a Pinochet, y la verdad que la política sobre cobre no cambió. No cambió. Acá no es que pasamos de la democracia a la dictadura, acá el mismo gobierno, Macri, Alberto, o incluso Milei en algunas cuestiones, te cambia la política en cuestión de 1 año y medio. Pregunta, ¿por qué? Y te lo pregunto bien, por favor, no, Sí, por sin favor. mala intención. ¿Por qué no le incluís a Cristina en la lista esa? Porque justamente lo que creo es que Cristina, como ya no tenía reelección, no se encontró con el problema de apurar la economía en 2015. La apuró en 2011
la apuró en 2013 y por eso, digamos, la economía se estancó. Dije, la economía se estancó en 2012. Yo era viceministro, o sea que me hago cargo de la parte que me competa. Que me compete. Lo que veo es que, a diferencia de lo que le pasó a Cristina, Argentina está entrando en una anomalía, que es que los presidentes no reeligen. Y mi hipótesis es que no reeligen porque están tan exigidos de entregar resultados económicos rápido que rompen la economía en la de medio término. Yo en alguna conversación, tampoco es una genialidad lo que le dije, así que lo puedo contar. En alguna conversación que tuve con el expresidente Alberto Fernández, cuando ya había sido electo, me preguntó qué hacer, y yo lo primero que le dije es perder la elección de medio término para poder ser reelegido. En el sentido de tratar de transmitirle políticamente que el problema que tenía que enfrentar iba a necesitar mucho tiempo para resolverlo. Entonces, si él prometía, Macri fue un desastre, no importa, es política. Él dice, Macri fue un desastre, yo vengo a arreglar esta economía. ¿Cuándo? No, en la de medio término ya estás en otro país, te vas a condenar. Y la verdad, obviamente estuvo la pandemia en el medio, pero cuando vos mirás los números macro de 2021, la economía se reactivaba súper rápido, como le pasó a todo país que vacunó. No tenía tanto que ver con la macro. Si vos tenías a la gente vacunada, la gente había podido ahorrar un mango en pandemia porque no salía, no paseaba, no sé qué. Enseguida dijo, me lo quiero consumir, quiero tomar un café porque no voy a hacer un montón de tiempo y qué sé yo. Y yo veía los números y decía, estamos creciendo al 6% anual. Arriba de eso, Alberto empezó a repartir plata. Cuando lo que tenías que hacer es retirar el estímulo de la pandemia. O sea, el estímulo de la pandemia estuvo bien. Lo que estuvo mal fue mantenerlo / aumentarlo en 2021. ¿Por qué lo aumentó? Exactamente por lo que dijiste vos. Venía un gobernador a pedir plata, había que darle plata porque si no se rompía el frente de todos. Venía un sindicato, había que darle plata porque si no se rompía el frente de todos. Venía un movimiento social... Te hago una pregunta, ¿perder o hacer ese largo plazo? Yo tengo miedo que lo que está diciendo que suena racional es incompatible con un electorado que te dice, perdiste medio término, no existís más, chao. Las expectativas se van para abajo. Sí, claro. Y ahora estamos todos... Vos fíjate que ahora, aún que ganó Milei el medio término, están todos esperando que gane, que a ver si reelige y metemos guita. Entonces, bueno, ahí te juega más ese tema. Lo que creo, por lo menos cuando uno mira la historia argentina y la historia de algunos otros países exitosos, es que también cuando uno dice, este presidente fue un estadista... Para mí un estadista es alguien que te juega al contrario de lo que todo el mundo está esperando que hagan. O sea, ¿por qué el año pasado le compramos 33.000 millones de dólares al gobierno de Milei? Porque todos veíamos absolutamente evidente que iba a trazar el dólar para ganar la elección. Porque es un chiste que hicieron los últimos, ya no sé, 7 gobiernos. Entonces la sociedad dice, ya sé qué va a hacer. Va a trazar el dólar para ganar la elección, va a tener que devaluar al otro día. No devaluó porque apareció Bessent, si no, no sé dónde estábamos hoy. Entonces a veces un estadista es alguien que diga, sí, voy a perder la de medio término, no puedo arreglar la inflación en 2 años. Entiendo lo que planteas, pero ¿no te acordás la situación? Digo, la gente se sobredolarizó, no está pensando si está atrasado o no, hubo un tema de miedo, el riesgo país se disparó, el gobierno le dice riesgo cuca, el riesgo político. En 2002 estábamos aterrados. Pero el dólar valía 4 mangos después de haber valido 1. ¿Sabes cuánto era la demanda de dólares? 0. ¿Puedo sumar un dato ahí? O sea, si es caro no lo compras, que Remes, por más miedo que tengas. Recordemos ahí toda la historia. Remes subió la tasa arriba de 100 puntos. Sí. Valía la pena invertir en pesos porque te llenabas de guita en pesos. Sí, pero... Y si sabías hacer bien el rulero... Pero con el diario del lunes. Cuando Blecher hizo esa Mario Blecher en el banco, esa movida de política económica... Yo en ese momento era muy chico, pero lo estudié y en algún momento también tuve la oportunidad de conversarlo con Mario. ¿Sabes qué miedo tenía Mario? Hubo un presidente del Banco Central, me puede fallar la memoria, de Dinamarca, que en el 97 tuvo una crisis especulativa parecida a la del 2001. Y el tipo dijo, yo voy a poner la tasa en el lugar donde tenga que ponerla para defender la corona danesa. Un día la tasa llegó a valer 500%. Y al otro día la moneda se depreció 25% más. Entonces Blecher decía, yo la pongo en 100. Pero tengo un colega que hace 3 años, 4, la puso en 500 y no frenó la corrida. Entonces, realmente cuando vos estás enfrentando una corrida, no sabes cuál es la tasa que te... Igual, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Igual, Emanuel, ¿no crees que la gente que vota tiene algo más en mente cuando va a votar? En mente o en el corazón, porque entiendo que el voto tiene mucho de emoción, como por ejemplo los casos de corrupción. Bueno, es algo que he discutido con varios presidentes. Yo, a veces, como macroeconomista, mi argumento es, ¿no le podés prometer otra cosa?
Por ejemplo, no le puedes prometer que no vas a robar, no le puedes prometer un acuerdo con la oposición, no le puedes prometer una mejora en las políticas educativas. Pero bajas mucho la vara. Bueno, está bien. Bajas mucho la vara. Estoy... La expectativa para mí, como Argentina, pretendo que Claro. Perfecto, no sea... pero... Entiendo tu punto, pero... Pero el político también tiene un trabajo que es ganar elecciones. Sí. Y lo que digo es, cuando vos mirás la historia, esta cosa de apurar la economía para ganarla de medio término es una fórmula que no O sea, funciona. vos coincidís con los que plantean como, Abel Medina, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, que la Argentina es uno de los únicos 3 países en el continente que votan cada 2 años y que eso habría que modificarlo. Totalmente. Paren un O sea, poco. es Estados Unidos, México y Argentina, nada más. No, pero es un dato, Lacha. Está bien, pero paren un poco. Porque tenés que tocar la Constitución y la estropeas. O sea, salvaste un problemita. Son 3 países Corriste nomás. la mesita Pero, de Lacha, luz y tiraste la casa abajo. Son 3 países nomás. Está bien, tú 3 lo que países quieras. en 2 No hay ni continentes. una chance que el Congreso se reúna y diga, che, corramos la ese es mesita otro de luz. tema. La tiran y bueno, entonces, dejalo. Si logro mecharte una pregunta, voy. Manuel, te aprovecho para coyuntura. Lo traigo mucho más al cortísimo plazo. Tenemos un muy mal dato de inflación, el último, marzo. Hoy vimos bastante feo dato de actividad de febrero. ¿Pega la vuelta? ¿Actividad de inflación? A ver, por eso hablaba del tuit de Milei. Yo, sinceramente, entiendo que estamos, insisto, en clave de grieta política y todo es medirle el aceite al gobierno en el último segundo. Ahora, si me preguntás a mí desde el punto de vista técnico, yo creo que el gobierno está ante la siguiente disyuntiva. Tratar de bajar la inflación en el medio de este shock petrolero internacional es como tratar de frenar un auto que viene a 180 kilómetros por hora poniéndote enfrente. O sea, yo creo que hoy, si vos querés bajar la inflación con este evento, te va a costar muy caro en términos de actividad. O sea, vas a tener que romper mucho. Ahora, el presidente viene hace 14 segundos, es decir, 0 en agosto. Entonces se encuentra con esa incomodidad. Yo, sinceramente, preferiría un presidente que diga, miren, no puedo bajar la inflación en el medio de un barril que un día vale $150, al otro día 90, como barato. Nos va a costar más, pero lo que voy a hacer es cuidar la actividad. ¿Cuál es el problema político? Bueno, que tal vez este año repitamos la inflación del año pasado. Sí. Y Milei tenga que decir, che, 30 2 veces, ya no es la escalerita descendente. Ahora, vos le preguntás a cualquier macroeconomista del mundo, le decís, che, hay un país, no te digo el nombre, venía de 200 de inflación y hace 30 y al otro año 30. Pero el segundo año del 30 es en el medio del shock petrolero de Trump. Cualquier macroeconomista te va a decir, muy bien. ¿Y cómo cuidás la O sea, ¿no fue actividad? 50? Ahora, chicos, tenemos que ir cerrando. perdón. Era Yo muy quiero cerrar con esto porque me parece que no es que te quiera sacar un título, pero hoy hay un deseo de algunos peronistas, de Miguel Pichetto, Guillermo Moreno, etcétera. Primero te pregunto esto. ¿Te parece interesante, acorde a la realidad, ese tipo de armado? ¿Y vos te sumarías como economista, candidato a ministro o algo por el estilo? Yo cuando me sumé a la política lo hice muy joven y creyendo en un lema de campaña que tuvo Cristina que fue, llegó el momento de la sintonía fina. Después podemos discutir si ocurrió o no ocurrió, pero justamente dije, ok, hay que hacer un cambio y la presidenta conectó con ese cambio. Y me creí que estaba la posibilidad de modificar la realidad. Después salió bien, mal, no importa. Hoy no veo, no siento que nadie me conecte con esa misma idea que a mí me ilusionó. Sí, y de vuelta, para mí la función pública es un lugar de prestigio, es un lugar de aprendizaje, no es un lugar para llenarse de plata. Entonces, si voy, quiero ir porque pasa algo bueno o logro hacer algo bueno. O sea, la respuesta es no. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.